La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 1 minuto, amigos. Hoy es viernes 7 de abril del año 2017. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y por cierto, los principales diarios de circulación nacional publican hoy, digamos lo que es la noticia más importante a nivel mundial. Estados Unidos ha atacado a Siria. El objetivo, por orden de Trump, 59 misiles Tomahawk fueron lanzados desde 2 destructores contra la base aérea de Shayrat. La ofensiva fue una respuesta a esta matanza de civiles que se había dado días antes con armas químicas atribuida al régimen dictatorial de Bashar al-Assad en Siria. Hay una situación de guerra civil en el que se ha iniciado este enfrentamiento que se había originado básicamente por una protesta de un grupo de oposición contra un gobierno dictatorial que luego pues ya se había sobredimensionado y desbordado en más de una ocasión. Los ataques entre uno y otro bando han sido realmente terribles, han acabado con toda la riqueza histórica que tiene Siria prácticamente, y hay objetivos civiles que se encuentran seriamente afectados. Cientos de miles son los fallecidos y también los desplazados a raíz de este conflicto, pero poco favor hace que desde otros países, como es el caso de Estados Unidos, que tenía una intervención, digamos, directa dentro de este conflicto en Siria junto a Rusia, por otro lado, tomen acciones como estas. Hay claro rechazo, por un lado, hay también personas o grupos que se muestran a favor de la acción tomada por los Estados Unidos y hay reacciones ya. Por el momento, de forma diplomática, Vladimir Putin, el presidente ruso que apoya al régimen de Bashar al-Assad, ha condenado el ataque y ha advertido que este es un obstáculo para la lucha antiterrorista. El propio presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha dicho de que el ataque emprendido por Estados Unidos ayer es irresponsable. Y vamos a ver qué es lo que sucede con este tema más adelante, porque sucede también en una interesante coyuntura en los Estados Unidos, en donde Donald Trump no estaba yéndole muy bien en las encuestas. Pero a nivel local, también los medios nos hablan sobre la situación de presunta corrupción que se presenta en nuestro país. Una de ellas, Perú 21, publica, por ejemplo, la foto del señor Félix Moreno, presidente regional del Callao, bajo el título de Cercado. Poder Judicial decide mañana la prisión preventiva de 18 meses para Moreno por la coima de Odebrecht. Y el diario La República nos habla sobre el enfrentamiento entre hermanos Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, enfrentados por la ley contra medios de comunicación, mientras crece el rechazo por la iniciativa fujimorista. Por otro lado, también información detallada sobre la captura del burgomaestre, del alcalde de Chilca, Richard Ramos Ábalos, que fue detenido por la policía en un mega operativo conjunto con la fiscalía. En la casa del alcalde fueron hallados 240,000 soles, $30,000, un señor carro de lujo y una cancha de fútbol que, como comentaban pues en algunos medios, bien podría ser utilizada para los Juegos Panamericanos. Señales exteriores de riqueza que demostrarían que algo no andaba bien en Chilca, y es la corrupción lo que precisamente ha llamado la atención y ha llamado la alerta de todos en esta oportunidad. Hace solo unos días el vicepresidente de la República y también ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, había hablado sobre qué hacer para evitar que la corrupción se aproveche de la situación de reconstrucción que se va a dar en nuestro país más adelante, luego de los embates de la naturaleza, sobre todo en la zona norte del Perú. Y ha dado en esta entrevista realizada por Rosa María Palacios aquí en el programa y nuevos datos sobre el balance de daños, lo que costará esto en el futuro y qué podrá pasar pronto con el tema de la reconstrucción nacional frente a los embates de la naturaleza. Y es precisamente por eso, en este día en que Rosa María Palacios se encuentra ya de viaje a Ecuador y a quien desde aquí le mandamos un caluroso saludo, en que vamos a poner esta entrevista importante para todos, para que ustedes la puedan disfrutar. El vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, al diálogo con Rosa María Palacios.
Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco. También estamos con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo a esta hora. Nuevamente bienvenido al ministro de Transportes y Comunicaciones, que muchos dicen vamos a empezar por la política. Deberíamos empezar por las obras, pero vamos a empezar por la política. Se salvó por la campana. Claro, Diosito, Santa Rosita. Santa Rosa está enterrada acá por si acaso, San Martín de Porres también, San Juan Macías no, pero todos su cuerpo está acá. Claro, todos están enterrados acá. Ha llegado usted al sitio donde quería agradecer. ¿Cree usted que el problema político, digamos, ha desaparecido o ha amainado nomás como el temporal? A ver, primero que nada, gracias por la invitación, Rosa María, un gusto estar aquí. Y yo creo que el tema político siempre está latente, ¿no? O sea, decir que una coyuntura que nos ha afectado a medio Perú de manera bastante significativa y grave por las consecuencias, no solamente en pérdidas de vidas humanas que hemos tenido, sino en pérdida de infraestructura que tiene mucho valor reconstruirla. Es tema coyuntural, pero que no deja de lado el análisis y este forcejeo de tipo político que siempre va a haber entre ejecutivo y el legislativo, ¿no? Usted iba al matadero, eso es lo que he explicado. El jueves usted se iba ya ahí como, ¿no? Como el Cordero Pascual al sacrificio y bueno, no había nada que hacer. El lunes comienzan algunos desbordes importantes, pero para el día martes, con el problema que hubo en Lima, justamente en Pucusana, en Huachipa, todo Lima se comienza a inundar, ¿no? El jueves se corta el agua, además, ya sí. Reclamar pues una interpelación. Sí, como que en ese momento no tenía sentido, ¿no? Pero nosotros fuimos primero citados para el día jueves 16 de marzo, claro. Luego se postergó una semana para el jueves 23, claro. Yo estuve presente el jueves 23 en el Congreso. Llevó las respuestas. Llevé las respuestas de los 130 congresistas a esta convocatoria de interpelación, fue solamente uno. Es lo que me dijo la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, dijo que cuando ella inicia la sesión del Pleno, solamente estaba el congresista Mauricio Mulder, el único. O sea, de 130 había uno para asistir a esta interpelación. Obviamente tuvo que levantar esta sesión. Nosotros fuimos con la respuesta bien elaborada, bien sustentada de las 82 preguntas, de las que corresponden al tema y muchas que no corresponden al tema, igual están absueltas. No, lo que pasa es que ninguno quería estar en la foto del papelonazo de estar llamando al ministro de Transportes cuando la gente de Virú quiere que le pongan su puente, por ejemplo, ¿no? En vez de que usted esté sentado escuchando tontería y media en el Congreso. Entonces, claro, desaparecieron todos. Hasta Víctor Andrés García Belaúnde iba a meter hasta la semana pasada preso a Rudecindo Vega, pero ya se ha calmado, ya no hay más ataques. Sí. ¿A qué cree usted que se debe este cambio político tan radical? No, es un tema coyuntural. Yo estoy seguro que pasado el tema de la emergencia, nuevamente van a tratar estos temas y nosotros estaremos dispuestos en cuanto oportunidad se requiera de ir a explicar por qué se ha actuado pensando en el Estado, buscando la mejor alternativa para realizar los proyectos. El tema central, antes de ir a la emergencia, es el tema del aeropuerto Chinchero. Muy bien. El aeropuerto de Chinchero, obra reclamada por los cusqueños durante 40 años, de muchísima importancia. Lo que se discute no es su pertinencia, sino la forma en la que se ha firmado una adenda por usted con el concesionario, y que por lo tanto usted ha cometido pues una irregularidad, incluso habían amenazas de denuncias penales. El procurador del Estado, el señor Enco, lo ha acusado por colusión, e incluso la señora Keiko Fujimori dijo que usted estaba ya acusado con pruebas. Eso dijo en el aniversario de su partido, con pruebas. Yo no he visto ninguna prueba, pero en fin, eso es lo que dice la señora Keiko Fujimori, como anunciando ya su sentencia de muerte, ¿no? ¿No cree que vienen por usted para vacar al presidente de la República? Claro, hay diferentes análisis e interpretaciones que se hacen de este juego político, específicamente con la interpelación. Porque si vamos al tema de fondo, el único problema que existe es el nombre, el título, adenda. Porque el concepto adenda
ya está desprestigiado. Claro. Adenda es una mala palabra. Después de tantas denuncias de se llama obras, renegociación de contrato. Claro, obras sobrevaloradas de manera pues increíble a través de adendas. Entonces, cuando hay un proyecto nuevo, esperado por décadas por una región y por el Perú para aumentar el flujo turístico a nuestro principal destino turístico, que es Machu Picchu, y para corregir un mal contrato que se hizo en el gobierno anterior, se tiene que modificar, y la modificación de un contrato lleva el título de adenda, dicen esto es a favor del contrato. Ahora, yo he leído un texto de la Contraloría en que se le exige una carta de la Contraloría enviada a usted y a la señora viceministra, donde se les exige renegociar con el concesionario. Así es, nos piden eso, o sea, Exactamente. nos piden, porque nosotros hemos ido en este contrato. Pero yo sé, pero si ustedes, por ejemplo, han exhibido esa carta, porque esa carta es clarísima, dice, usted tiene que renegociar. Así es. Eso es lo que dice el Contralor. Porque las condiciones del contrato son perjudiciales para el Estado. Pero eso es lo que le dice el Contralor, renegocie. Eso es lo que me dice. ¿Por qué? Porque un contrato que costaba 525 millones de dólares, ese es lo que cuesta el contrato. O sea, hacer el proyecto del aeropuerto Chinchero, con todos sus componentes, cuesta 525 millones de dólares. Pero aplicar el contrato que fue firmado en julio del 2014, el anterior gobierno, significaba reconocer intereses del financiamiento que lo elevaba a 1.120 millones de dólares. La crítica es que nadie lo sabe, porque ni siquiera se había fijado cuál iba a ser la tasa de interés por el financiamiento. No está fijado, y eso lo observó la Contraloría. Eso es lo que hemos corregido en el contrato, nada más. Entonces, es una adenda que favorece al Estado, que no beneficia al concesionario como se expuso, y entonces se genera toda... Ahora, la discusión es, claro, no beneficia al concesionario, pero al ahorrar el costo del financiamiento, lo que hace es que el concesionario no tenga que poner plata. No, sí tiene que poner el mismo dinero que está desde el principio, 120 millones de dólares. 120 millones de dólares. Ok. Porque lo que iba a tener este financiamiento no lo ponía el concesionario. Lo ponía el banco. Lo pone el banco, y ese es a cuenta del Estado. Entonces no se le ha quitado ninguna responsabilidad, ninguna responsabilidad. Solamente lo único que pretende la adenda es que un proyecto de 525 millones de dólares termine costando 525 millones de dólares. Eso es lo único que hemos garantizado, y que no se duplique el costo por un costo financiero que no tenía topes. Eso es lo que queríamos explicar en el Congreso. Obviamente, no sé si sea el espacio donde con amplitud de criterio puedan escucharnos los argumentos, o que ya haya una consigna previa y digas lo que digas igual. El problema, ministro, es que usted no solamente es ministro, usted es el vicepresidente del Perú, el primer vicepresidente del Perú. Y el temor no era solamente que lo censuren, sino que lo inhabiliten para el ejercicio de la función pública por, digamos, 3 años. Con lo cual, solo queda mechita, para usar las palabras del presidente. Entonces, ya no está Martincito, nos queda Mechita. Y Mechita, bueno, puede ser muy vulnerable también, ya buscarán algo. En este caso, nadie la vio venir. Igual con el ministro Saavedra. El ministro Saavedra lo sacaron por unas computadoras de las cuales ya nadie habla. Entonces, yo retrocedo un pasito más atrás. ¿No debieron haber defendido al ministro Saavedra? ¿No fue un grave error? Porque yo estoy seguro que van a volver. Porque cuando hay un plan, ¿no es cierto?, se tiene que terminar de ejecutar. Saavedra fue la primera parte del plan. Usted es la siguiente, pero vendrán otros. ¿No debieron haber defendido desde el primer momento a Saavedra? Bueno, hacer política, confrontar. Bueno, el gobierno lo defendió a Saavedra, ¿no? O sea, por eso tuvo el respaldo del gabinete, del propio presidente de la República. Claro, no se presentó la cuestión en confianza, y ya fue una decisión del presidente que nosotros respetamos, ¿no? Pero... ¿Que compartieron? Que se discutió, pero finalmente se escuchan todas las opiniones, y lo que se decide se respeta, y eso lo hacemos como gabinete, ¿no? Yo sé que usted trató de renunciar y se lo impidieron, salió en todas partes. ¿No era lo mejor ese martes renunciar? Ya no, hizo si al caso, el miércoles se salió el mar, se salió el agua, se salió todo, no se salió el hueco. Pero ese martes pudo haber renunciado. En realidad se discutió el tema, ¿no? Claro. Porque yo dije, sí, que ningún ministro lo dejó renunciar. Pensando en el gobierno. O sea, lógico. Si estoy aquí en el gobierno acompañando al presidente, lo que se quiere es lo mejor para el Perú. Entonces yo de ninguna manera voy a poner intereses propios particulares por sobre los intereses del país. Entonces, si en algún momento el análisis decía, oye, hay que simplemente dar un paso al costado, estoy completamente dispuesto a darlo ahora como estaba en esa oportunidad.
igual hubo una discusión en el gabinete y con la opinión de los ministros se tomó la decisión, que es la que llevamos adelante, ¿no? Pero yo, simplemente lo que manifesté es que yo estaba ahí para proteger al presidente. Al presidente y al gobierno, ¿no? Se supone que el vicepresidente protege al presidente. Entonces, y eso fue el planteamiento, se hizo un análisis, una discusión en el Consejo de Ministros y se tomó la decisión que a juicio de prácticamente todos, porque fue una decisión prácticamente unánime, fue la decisión que tomamos y seguimos trabajando. El gobierno ha tomado un segundo aire. Yo siento como si acabaran de leer el discurso del 28 de julio. Una sola fuerza, vamos para adelante, tenemos que reconstruir el país. De eso vamos a hablar después de la pausa. Prometo irme a la pausa, mi productor es muy estricto y yo soy una mujer díscola, pero prometo ir a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos al aire y en vivo en Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco, las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, y también en Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden que tenemos un canal en YouTube, Sodomco, donde encontrarán este y todos los programas de Rosa María Palacios en A Pensar Más. Bueno, seguimos hablando ahora sí de la reconstrucción, porque, bueno, la emergencia parece ser, Dios lo quiera, que ya esté pasando para nuestros amigos en todo el país. Lima ha amanecido, por ejemplo, hoy mucho más fría, ayer también. La temperatura del agua de la costa central está bajando, está entrando viento sur con fuerza. Son buenas noticias, no quiere decir que no vaya a llover en Piura mañana por si acaso, pero son buenas noticias. Desde el punto de vista científico, de lo que les dicen Senam y el ENFEN, ¿qué expectativa tienen para los próximos días? ¿Que esto está bajando de verdad? No, sí, ya la información es absolutamente clara. Todo este fenómeno que hemos tenido de lluvias tan intensas es por una inusual aumento de la temperatura del agua del mar, ¿no? Que ha llegado en algunos puntos, que ha estado por encima de los 10 grados de temperatura sobre la temperatura normal estacional. Entonces, pero en el norte del Perú estaba entre 4 a 6 grados por encima. Y esto, los científicos un poco se rompen la cabeza porque no es el típico fenómeno del Niño. No era previsible. Por eso le han puesto este Niño costero, porque es una capita de agua caliente muy superficial, ¿no? Entonces, y que no viene, digamos, atravesando el Pacífico, sino solamente baja de norte a sur. Así, y está ahí concentrada. Entonces, por eso es que ahora los vientos del anticiclón del sur, que son vientos helados, están viniendo y están entrando poco a poco, empujando estas aguas calientes y enfriándolas, ¿no? Entonces, ahora lo que queda ya son temperaturas dentro del margen normal, y que van a haber lluvias, sí, lluvias como siempre hay, pero no en la intensidad que hemos tenido y que han generado pues la activación de quebradas, el aumento. Entonces, ya se puede decir que la emergencia como tal comienza a ceder, termina, y pasamos a una transición entre emergencia y reconstrucción, claro, ¿no? Porque hay una transición que es, llamemos, la rehabilitación, ¿no? Así es. Ahora, evidentemente lo que tiene prioridad, ¿no es cierto?, es la transitabilidad. Y ese es su portafolio, ahí no hay nada que discutir. Carreteras en todo el Perú tienen que estar, por lo menos las vías nacionales, las más importantes, funcionando. Entiendo que para el puente Virú, que es uno de los puntos críticos de la Panamericana Norte, todavía para el 15 de abril tendrían armado el puente Bailey. ¿Qué otros puntos críticos hay en los cuales usted tiene que tener armado esto y en qué plazos? Miren, nosotros tenemos problemas como este fenómeno se ha generado por aumento inusitado grande de las quebradas y de los ríos. Entonces, las principales infraestructuras que se han dañado son las infraestructuras de ingeniería que cruzan los ríos, claro, los puentes. Entonces, tenemos 200 puentes a reemplazar, 200 puentes. Son 200 Ahora, puentes. De todo tamaño, ¿no? Claro, hay puentes de 10 metros que cruzan pequeñas quebradas, pero que igual hay que reemplazarlos, y es muy simple y muy de bajo costo hacer ese reemplazo. Pero ese puente, que puede no parecer tan importante, es de suma importancia porque deja... El cañón es muy bajo, claro, la luz es muy baja hacia abajo, necesitas hacer
hacerlo, lo que no, fuera. pero eso que no se siente, porque acá se habla del puente Virú, porque es el que conecta la Panamericana Norte, ese puente es de igual importante para las comunidades que hacen uso y se han quedado aisladas. Ahora, 200 puentes a nivel nacional, considerando caminos regionales y nacionales. Okay. A nivel nacional, que incluye los 3 niveles de Okay. gobierno. Okay, los que ya. están en la red nacional, que es responsabilidad del Ministerio gobierno a nacional. través del ¿Y ministerio. de la red nacional cuántos tienen? De la red nacional son alrededor de 40. Por eso, yo creo que la red nacional es los menores, porque son las carreteras mejor hechas. Así es. ¿No es Son cierto? 40 los que tenemos. Y son 160 de la red departamental y red local. Y la red local tenemos que cargar con esa responsabilidad, porque el alcalde no lo va a poder. No va a poder. No podemos nosotros decir, mira, esta carretera, señor alcalde, es de su responsabilidad y ve el tema del puente. No No, puede. tenemos que hacerlo. Por ejemplo, a nosotros nos reclaman y dicen, ¿por qué el ministerio tan rápido ha puesto un puente en Casma? Claro. En Sechín Sí, hay un rapidísimo. puente. ¿Y por qué no lo ha puesto con la misma celeridad aquí en Cañete, el puente Clarita, que Así se cayó es. también hace un mes? ¿Por qué? Porque en Casma el puente que se ha caído está en la Panamericana. Así es. Y Panamericana es red nacional, es nuestra Lo que responsabilidad. pasa es que te digo una cosa, si no ponían el puente no pasaban los generadores para Guarmey. Por supuesto. Y si no pasaban los generadores para Guarmey, no había luz para Guarmey y no había motobomba Hasta para ahora. Guarmey. Entonces, pero como Es como la serpiente que se va comiendo uno a la otra, uno a la otra, uno a la otra. O sea, es complicado. Pero ese puente Sechín, que ya tiene actualmente una infraestructura Bailey sobre el puente que ya colapsó de concreto, que todavía sigue ahí, pero que ya no permite No está carga, operado. ese puente es parte de la red nacional, responsabilidad del Ministerio de Transporte, y ya está un puente. Aquí, muy cerquita, más cerquita que Casma, está Cañete, Ajá. y ahí el puente Clarita, un gran puente, ha cedido y también ha colapsado. Claro, Pero es la Panamericana antigua. claro. ¿De quién es responsabilidad de la Panamericana? Del gobierno regional Regional. de Lima, provincia. Ahora, gobierno regional que no tiene plan de contingencia para ese puente. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Inmediatamente fuimos a los 3 días de que colapsó ese puente Ajá. y llevamos un puente de estructuras metálicas. Ya. Y le dijimos, señor gobernador regional, Ármelo. aquí tiene el puente, pero yo no lo puedo armar, se lo presto, se lo facilito, Ya. pero usted ármelo. Pasan los días y dice, no tengo presupuesto para Ya. armar el puente, que es un presupuesto menor. Brigada del Ejército. Deme presupuesto. Ya. Perfecto. Hemos procedido a través de una norma, un decreto supremo, y hemos transferido presupuesto. Pero no se, Recién el supone viernes. que, ¿no se supone que las brigadas del ejército arman esos puentes muy rápidamente? Sí, pero es que las brigadas del ejército actualmente están concentradas En en, la las red zonas donde está la población bajo agua. En Ya. Piura, está Ok. en las, o sea, dentro de la emergencia hay zonas que por la magnitud del desastre que afecta principalmente a la población, Así es. tiene prioridad de atención precisamente las Fuerzas Armadas, Ok. que están trabajando muy bien, muy profesionalmente, pero un tema de prioridad dice, el puente Clarita siendo tan importante, entonces hay otras prioridades. Entonces, ¿pero qué hemos hecho? Nosotros ya le hemos transferido no solamente al gobierno regional de Lima provincia, la semana pasada hemos transferido a las 11 regiones que han sido declaradas en emergencia por este fenómeno natural, Ajá. sumando todos 100 millones de soles, para que atiendan los problemas de la viabilidad de todo. Y con eso alcanza. Entonces, con eso alcanza para esta reacción. Entonces le digo, ahora sí, señor gobernador regional de Lima Provincias, ya tiene el puente y tiene presupuesto. Y una vez armemos el puente, Clarita. Muy bien. Ahora, ustedes tenían 100 puentes, Bailey, ¿no es cierto?, en reserva. No, tenemos 100 puentes que hemos adquirido. Por eso, que han comprado. Hemos comprado, todavía no los tenemos. Ah, ¿para cuándo llegan? Recién a partir de fines de este mes comienza a llegar el primer lote, porque es Claro. una compra que felizmente se hizo el año pasado. Así es. Felizmente. ¿Cuándo se hizo? ¿Ah? En el gobierno anterior. No. ¿En este gobierno? En nuestro gobierno, claro. Ya. O sea, no lo hemos hecho en este Usted gobierno. se mandó con 100 puentes, Por por supuesto, si acaso. claro. Es que nuestro programa de construcción de puentes en los 5 años de gobierno es de 1000 puentes. Ay, Entonces ay, teníamos que Empezar comenzar a comprando comprar. los primeros 100 puentes Claro. para instalarlos donde sea Claro. más necesario. Pero ahora tenemos que ver principalmente donde se han caído los puentes, Lógico. ¿no? Entonces, esos puentes tienen un cronograma de entrega que va desde abril hasta octubre. O sea, ¿por qué? Porque no había la emergencia el año pasado. Claro. Entonces estamos coordinando con el proveedor para que
agilice la entrega. Incluso estamos comprando un lote adicional de alrededor de 40 puentes, que eso sí, cargados a la emergencia en función de los que se han caído, Claro. para que sean plazo de entrega Más inmediato rápido. y tenerlo pues nosotros en el mes de mayo. Esos Los puentes. puentes bélicos son una maravilla porque en el Perú son provisionales, pero duran 40 años, ¿no? En realidad se dice provisional por lo fácil del armado, Claro. pero es un puente de estructuras que perfectamente tiene características No, definitivas. yo desde niña me llevaba, yo le contaba que este es un puente Bailey. Y yo decía, ahora, claro, el problema es que hay que hacerlos lo suficientemente anchos como para que haya ida y vuelta. Claro. Que normalmente, a veces no hay. No, es que ahora la tecnología Ya. de la construcción, de la fabricación de esta estructura, te permite, es como un Lego. Sí. Uno dice, quiero un puente Es un de mecano. 10, 15, 20, 30 metros y que sea de 1 o 2 carriles. Y tú pones, Sí, pues. Puente Bailey es el que está sobre el río Guaycoloro. Ahorita, claro, que en, lo en la crearon. Prealé, en la Prealé. Así es. Y lo hicimos de inmediato. Sí, ¿Ese quién es? lo hicimos en mucha gente, ¿no? Porque No, nuestro vecino de acá al lado, el señor alcalde de Lima, dice que lo hizo él. ¡Ay, no, caramba! Por ejemplo, ese puente salió de nuestros almacenes que teníamos en Ancón. Ya. Inmediatamente ocurre, trajimos Claro, la camiones, ventaja del Bailey es que lo puedes desarmar y volver a poner en otro y sitio. lo puedes volver. Pero eso es cuando lo reemplazas por uno de... Es que en el concepto que se tiene, uno de concreto armado Es es mejor. definitivo. El de estructuras metálicas es provisional. Resisten exactamente igual. Sí, es que O sea, tiene resisten- mantenimiento ya adecuado. Claro. Todo. Entonces, uno dice, esto pongo mientras que hago el puente Ahora, concreto armado. una cosa interesante de infraestructura, los puentes del río Piura no se cayeron, les pasó el agua por encima, Sí. pero ahí están, Es que están bien hechos. están bien hechos, pero están mal calculados. Claro, les No, pasó el agua por encima, claro, ok, porque pero están bien hechos. Están bien hechos, están sólidamente. Una vez que el agua empotrados, baja, ahí está el puente igualito. Así es. Pero es que, por ejemplo, el Hay que puente- enrocarlos de nuevo, el pero puente Independencia, Ajá. que tiene una capacidad hasta de 2.000 metros cúbicos por segundo. Ajá. Cuando pasa de 2.000 metros cúbicos por segundo, entonces el agua ya está a la altura del tablero por Así donde es, pasa. así ¿no? es. Y cuando pasa de 3.000 como pasa ahora, pasa por encima. Muy por encima. El problema que el puente no se ha dañado, claro, está bien construido, pero la losa, Ya. la baranda, todo eso no, sí, claro. sirve como un represamiento. Ya. Entonces, porque en la parte superficial del río trae pues ramas, Claro, trae claro, ahí se troncos, ata- ahí se se ata- ataca. se ataca. Y entonces como una especie de represa sale y comienza a desbordarse por los costados. Entonces, Lógico. sí, el puente no se daña, pero sí genera daños porque genera desborde. Lógico. Porque precisamente... Ahora, ¿qué, según los científicos, cuándo vamos a tener uno parecido, un fenómeno del niño parecido? Porque esa es la gran El pregunta. próximo año. ¿Ah? El próximo año. O sea, si vemos la historia, mire, si vemos la historia, un fenómeno similar como el niño costero Ajá, ocurrió en el año 1925. así es. Pero sin embargo, en 1926 yo veo casi con la misma intensidad que o sea, vino 25-26. O sea que no hay tiempo. Lo que hay que hacer bien las cosas y hay que trabajar. Ya saben cuáles son los puntos neurálgicos, cuáles son los puntos más vulnerables. Pero ¿cómo va a ser para hacer otro puente más alto en menos de un año? Y en una etapa de reparación. Por eso, entonces, es que no podemos nosotros ahora cruzarnos de brazos y decir, ha ocurrido después de 90 y tantos No, ya sé, años pero digamos, y viene. son 5 puentes sobre el río Piura solamente en la ciudad de Piura. Por eso, hay que ver y Y se larguitos. puede trabajar de manera preventiva con las estructuras que tenemos ahora. Por ejemplo, el puente Independencia, nosotros ya tenemos el expediente para hacerlo, y no de 2.000 metros cúbicos como es el actual, sino de 4.000 metros cúbicos. Va a tener el doble capacidad. Pero que en forma Eso de no- arco. Claro, en forma de arco con una mayor longitud y una mayor altura. Entonces Ya. va a tener una mayor sección hidráulica para que pasen no 2.000 sino 4.000 ¿Se metros puede cúbicos. hacer de acá a diciembre? No lo podemos hacer. Ah, Entonces ya. lo que tenemos que hacer es que si vuelve a incrementar el caudal del río, entonces igual que pase por encima, pero tenemos que en los costados Ajá. poner un
encimado para Ya. que no se desborde producto. Ok, o sea, ok, o sea, no puedo tener el otro puente de reemplazo, pero sí ya sabiendo los efectos que me ha generado este puente cuando supera los 3.000 metros cúbicos el río Piura, Claro. ¿qué obras tengo que hacer? O sea, ¿qué protección lateral tengo que hacer para evitar el desborde? Ahora, otras cosas, por ejemplo en Piura, que se inunde la Plaza de Armas no es novedad, yo lo he visto en el 83, me parece en el 84. Lo que sí es novedad es que zonas que no eran urbanas en el año 83, 84, hoy lo son. Yo sé que no le toca a usted y de acuerdo a los mandamientos del presidente no se puede meter en otra cartera, pero es evidente que usted no puede construir infraestructura vial ahí donde la va a perder. Entonces, y eso significa mover gente. Ya, ese plan de reubicación la gente lo puede aceptar en la medida en que vea que primero, nadie se va a meter donde él dejó su sitio y segundo, que le están ofreciendo algo mejor. Así es. ¿Hay esa oferta? Tiene que haber. O sea, todavía no existe la oferta. O sea, producto de la emergencia, tenemos que trabajar en ese sentido. Yo le hago un ejemplo aquí en Chimbote. Saliendo Chimbote hacia el norte, Sí. pasando el túnel, hay un cerrito, ¿Ah, sí? ahí queda un pueblo que se llama Coixco. Ajá. Ahí en Coixco hay una quebrada, que normalmente está seca. Sí. Y ahí hay un puente Sí. que cruza la quebrada. Ese es. Resulta que el año 2009, no se sabe cómo, ese puente que está en el eje de la quebrada, ha sido ocupado por una pesquera. Y ahora el puente está, llamemos, en la proyección de la propiedad de la pesquera. El puente ya está fuera del cauce. ¿Por qué? Porque eso estamos averiguando, no sé si ilegalmente o con autorización municipal, la pesquera Derivó el ha cauce. invadido el cauce del río. Todos los problemas que existen ahora están generados por esa invasión del Claro. cauce. Entonces ahora el río ya no pasa por el puente. No, pues, El río pasa por donde cortando puede. la carretera. Por donde puede. La ha cortado la carretera. ¿Por qué? Porque el puente está libre, no pasa nada. El puente está sin ningún Claro, requerimiento. pero si le pones un cerco al puente, obviamente, Eso, pues, se le ha puesto un muro claro. y la quebrada ha entrado, ha chocado con el muro, se ha desviado Ajá. y ha ido directo contra la Panamericana Norte y la ha partido en dos. Hasta ahora estamos. Entonces yo, ¿cuándo voy allá? Le digo, ayer estaba en Coixco, ayer. ¿Cuántos Entonces, kilómetros de rehabilitación son? no, eso solamente son 200 metros, porque, o sea, lo ha Eso es cortado lo- ahí. eso es lo fácil. Ya, entonces, eso lo puedo hacer. Pero entonces me dice, ponga Puente. el puente aquí, No, en pues. el nuevo cauce. No, le digo, yo tengo que poner el puente en el eje del cauce. Claro, porque Pero ahí hay una construcción, tiene que salir. O sea, esa construcción tiene que salir. bueno, ahí los alcaldes provinciales son los que van a Pero, tener que trabajar. Rosa María, si el Ministerio de Transportes, que estamos coordinando con congresistas de la zona, con alcaldes de la zona, con la población de la zona, no podemos sacar a un propietario que ha invadido el cauce de una quebrada, entonces todo lo que estaba hablando ahorita de Piura, olvidémonos pues. Claro, no o se sea, si no pasa vamos nada. a poder sacar uno, que evidentemente, y ahí está el puente. ¿Qué el- pesquera Coixco, además? Es pesquera, no sé, Ya. no sé, no es Coixco, o sea, está en Coixco, pero no es se llama- pesquera Coixco, ya. es una Otra pesquera, pesquera. es una pesquera, o sea, aquí, entonces, ahí yo estaba ayer y la gente me dice, denúncielo, ministro, o sea, que lo encarcélelo. Digo, No. mira, el tema legal que vaya por su lado, o sea, Así es. no sé si qué responsabilidades hay, quién le dio, Claro, si no eso le está el dio, todo. procurador, Eso claro. que lo vean, digo, Claro. o sea, yo no quiero ensañarme con un propietario, no, lo único que quiero, le digo, como representante del Estado, Hacer el asegurar que la próxima avenida de este río Claro, y, no para corte poner, la y Panamericana. para poner un ejemplo positivo, yo siempre lo he puesto acá, la carretera Panamericana Sur de Lima a Cañete no ha tenido un solo día de parada, hace un día para limpiar nada más, pero nada más, porque está bien hecha, o sea, está levantada sobre la estructura, entonces se han activado 10 quebradas en la Panamericana Sur entre Lima y Cañete, nada más, 10 quebradas activadas. Y ninguna ha cortado la circulación de la Panamericana Sur. ¿Por qué no podemos tener eso en la carretera central? Pero, bueno, es que la carretera central tiene un mal diseño. Geográfico, la geografía O sea, no ayuda, claro. Es que lo que pasa es que la carretera central corre al lado del río. Sí. Está al lado del río. Hay zonas en el kilómetro 43 de la, Está de la a carretera nivel, central. está a no, nivel. no, está por debajo del río. Sí, claro. O sea, está por debajo del río. O sea, está debajo del río. Entonces, obviamente ahí sube un poquito el río, se desborda y va directamente, comienza Ahora, a correr el agua. durante el gobierno de Belaúnde el segundo, se hicieron estos túneles por donde el Huayco pasa por encima. Y tiene que ser más.
Y fueron súper útiles, porque de verdad que esos no se han cortado. No, y lo vamos a hacer. Por ejemplo, pasando Matucana, Sí. Hay un sitio donde siempre se le cae, Chacahuaro. el Guaycuay. Chacahuaro. Justo ya está el túnel terminado, ya se está usando. O sea, Ya. ya ese sector que Ahora, fue el ustedes que anunciaron otra carretera central. Estamos, pero es que recién vamos a empezar el estudio, ¿no? Entonces, Sí, y eso va a tomar 5 años. 5 años. Entonces, tenemos que pensar en el largo plazo. O sea, no puede ser que la gente que se quede varada en Huancayo porque el avión se incendia no pueda regresar. Por eso. Entonces tenemos que dar, la misma necesidad a través de las instituciones como Colegio de Ingenieros de Junín han traído al Ministerio una propuesta. Dice, ¿por qué mantenemos esta carretera en una zona vulnerable? Porque va corriendo al lado del río, donde se juntan todas las quebradas y siempre se van a cortar. Así es. Entonces, ¿por qué no elevamos la rasante? Pero no elevamos 1, 2, 3, No, 5 para metros. arriba. Elevemos y vayamos por la cumbre del cerro y Así ahí es. entonces... Y ahí obviamente, puedes ¿no? hacer una de doble pista Pues, para los dos lados. Entonces, eso es lo que se ha declarado de interés nacional recientemente. Le estamos transfiriendo el presupuesto al gobierno regional de Lima Provincias y Usted gobierno. cree mucho en los gobiernos regionales porque ha sido gobernador, presidente regional. Pero es que Pero no todos tienen su misma fe o su como- misma eficacia. como en todos, hay buenos y malos. Pero fíjese, el de Ancash está prófugo de la justicia. Está bien. Yo le preguntaba a la gente de Guarramey, ¿y su presidente regional? Y por Nadie eso. lo encuentra. Y El de por- Trujillo, el alcalde profesor de Trujillo, estaba de vacaciones. O sea, fíjese, yo sé, nos lo dijo el profesor Curoiwa, que usted trabajó muy bien con él y que hicieron todo el mapa de riesgos de Moquegua, y Moquegua no ha tenido problemas, porque tienen todo mapeado, saben dónde poner a la gente y saben dónde no ponerla. Ayacucho, con todos sus problemas, tiene un sistema de drenaje estupendo, con lo cual Ayacucho no se inunda. ¿Por qué no copiamos lo bueno? Pero hay que hacerlo. Pero aquí lo que falta es autoridad. Lo que falta es autoridad. ¿Usted Pero es la autoridad? está bien, por eso hay que hacerlo. Por eso digo, como autoridad que soy, en el puente en Coichco vamos a hacerlo en el eje. Y vamos a sacar Claro. a quien invadido. Porque es mi responsabilidad, yo soy la autoridad. Entonces, por eso cuando me dicen, vamos a hacer nomás y después vemos cómo solucionamos, no. Si no lo hacemos ahora, vamos a recuperar, hagamos la denuncia que corresponda, pero vamos a definir el eje del cauce y lo vamos a recuperar. Lo mismo tiene que hacerse con la autoridad local, que es el que tiene la responsabilidad del crecimiento de la Ingeniero, ciudad. hay otros problemas, por ejemplo, con los concesionarios de algunas carreteras. Panamericana Norte, si usted se va de Trujillo a Chimbote, ¿no es cierto? Hay por meses la autopista se ha usado en un solo carril y ahí está la autopista, porque las entradas a los pueblos estaban mal hechas. O sea, porque nadie supervisó esa obra para ver si las entradas estaban... Y hemos encontrado ese problema. Así es. La población, acá hay dos temas. Uno contractual, que el contrato dice que a pesar que hay ya tramos de carretera bastante importantes que ya se podrían poner en Están servicio, ahí, no, adelante los el ojos. contrato dice que se pone todo en servicio. Oh, O todo o nada. es 50 kilómetros en fila india. Así es. De Trujillo a Entonces, Chimbote, en se fila tiene india. que hacer una corrección a ese contrato. ¿Y eso qué se llama? Adenda. ¿No? ¿Se da cuenta? Para poner en servicio los tramos que ya están terminados. Lógico. ¿Se da cuenta? O sea, pero es natural, digo, ¿pero por qué no pones? Es que el contrato no permite. Cambie la ¿no? palabra adenda, cambie la palabra por, Por eso hay que- renegociación hay del que cambiarla contrato. y tenemos que cambiarla para que... Por interés público. Así es, así. Pero tenemos que poner los tramos. Dos, cuando se va a poner como esta Panamericana en doble carril, parte en dos centros poblados, Así entonces lo que exige es, yo no te voy a permitir si no me pones un puente peatonal, que es Claro, lógico el lógico reclamo. reclamo. Entonces le digo, ¿y por qué no lo has puesto? Le digo, Ajá. porque no estaba en En el, tu en el contrato. proyecto. Inmediatamente pues un puente peatonal es una obra de ingeniería tan simple, hazlo. Sí, pero tiene que pasar por el SNIP, ¿El puente peatonal? el puente peatonal. Ese vale 15 soles. Pues, Para, o sea, para que vea. Por eso no se hacían puentes peatonales, porque no pasaban por el SNIP, porque no había justificación económica de los puentes peatonales. Pero como ya no hay SNIP, ya. entonces ahora estamos sacando en paquete los puentes peatonales. ¿Cuántos puentes peatonales tiene Son que- como 60 puentes peatonales solamente en un tramo. Claro, ¿no? porque esto es entre Chao, justamente Por eso, entonces toda todo- esa zona. y no hay puentes peatonales porque no estaban y no pasaban porque sacan. Entonces le digo, saca un paquete, no, tiene que pasar uno por el SNIP y así encontramos nosotros. Bueno, ya nuestros amigos de Chimbote que nos están escuchando ya saben que, por Ya, qué ya. no tienen autopista Trujillo. Entonces lo que vamos a hacer es modificar el contrato para que permite que los tramos que ya están construidos entren en servicio. Uno y dos,
inmediatamente los reclamos que son completamente justificados. Es decir, yo cómo paso, si mi casa está en un lado de la autopista y al otro lado está mi chacra. Claro, O lógico. sea, ¿cómo voy a pasar? O sea, necesito un puente. Puentes peatonales en algunos casos y óvalos, algo que permita también paso vehicular. Entonces, eso se está trabajando. Y gracias a las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, estamos al aire con ustedes en este programa, A Pensar Más, con Rosa María Palacios. Nuestra conductora se encuentra en estos momentos en Ecuador cumpliendo una labor informativa. Habrá sorpresas para ustedes, por cierto. Y estamos en estos momentos difundiendo en diferido la entrevista que Rosa María Palacios realizara hace unos días al viceministro de la República y también ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. Vamos a continuar con la entrevista. Adelante. Esto le toca a usted también, que es la vía férrea. La vía férrea a Machu Picchu entiendo que está abierta, pero la vía férrea a Carretera Central no está abierta. ¿Cuándo se va a abrir eso? No, ya está. ¿Ya está operando? Ya está operando. ¿Toda? Ya está operando, sí. Qué rápido. Sí, es que Que cuando el concesionario se mueve, se mueve. Claro, es que imagínense, toda la carga de minerales del centro no podía salir, entonces obviamente ahí no solamente es un requerimiento de carácter social, sino también económico, inmediatamente pone, y tiene que ponerla. El otro requerimiento que era urgente era el de la leche, sobre todo por la planta de Huachipa y por por las acopiadoras del sur. Y ya veo que se han calmado, ya no sacan avisos, así que supongo que se pudo recolectar la leche, porque las vacas no esperan. Claro, pues, ¿no? y se ha tenido que buscar una serie de mecanismos para poder lograr el tránsito, aunque sea restringido, como es en el caso de Virú, ¿no? Claro. Ahora, el puente Virú, se cae el puente Virú. Entonces le digo al concesionario inmediatamente, oye, es tu responsabilidad, debe estar asegurado el proyecto, levanta. No, el puente Virú no es parte de la concesión. ¿Qué cosa? No es parte de la concesión. ¿Cómo que no va a ser? Si es parte de una carretera. Porque es que cuando se hace la concesión, el concesionario, que es concesión que nosotros hemos encontrado. Yo sé. Por supuesto. Esa la hizo ven, Alan. Esa es la carretera del Sol. Perfecto, Esa la hizo Alan García. Perfecto. Pero o sea, está concesionada la carretera y algunos puentes. Antes y después, pero entonces, el puente. El puente Virú, como se vio que ya tenía problemas Es como cuando te regalan un pantalón sin botones. Acá la señora Nancy Lange se quejaba. Completo, pues. Por eso. ¿Ya? Ese puente, el puente Virú, no es parte de la concesión. O sea, eso le toca al Estado completito. Le toca al Estado. O sea, es parte. Entonces, cuando va y repara. Ahora, ¿se puede hacer un puente Bailey sobre el puente Virú? Porque es larguísimo el puente Virú. ¿O van a hacer un parche nada más? No. Es un puente definitivo. Estamos haciendo. ¿De cuántos metros? 110 metros. Es largo, ¿no? 110 metros. 111.5 metros exactamente. Para ser porque exacto. estaba ahí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo con pilotes. Ya. Estamos hincando 40 pilotes. Ya, la misma tecnología que se usa para hacer muelles en los puertos, es la misma tecnología que estamos aplicando. Entonces, requerimos aplicación de la ingeniería. Es que la ingeniería sí puede atender. Por supuesto que puede sirve. solucionar los problemas. Sirve Alguien para dijo todo. de que la ingeniería había sido superada por la naturaleza. Un vecino acá, un vecino de acá. Si tú planteas bien y comprendes. El vecino amarillo que tenemos al lado. Si comprendes la naturaleza, no tienes por qué tener esos problemas. Entonces, si el puente de acá Trujillo desde 1610 está al lado del Palacio de Gobierno. Así Yo voy a verlo todas las mañanas y ahí sigue. Y ahí sigue. Ahí fuerte. Y fuerte, porque macizo. Fue bien dimensionado. No, y además está hecho sobre una isla, hay que decirlo. Está hecho sobre una isla en el Rímac. Claro. O sea, Entonces, sobre roca. lo que estamos haciendo en Virú, estamos poniendo 40 pilotes que van anclados hasta el basamento rocoso. O sea, hasta la roca, no se apoyan en el material granular que es el que se ve en el cauce del río, van hasta la roca. Claro. Por eso tienen 25, 30 metros de profundidad. Ahí lo estamos fijando y estamos poniendo... ¿Y tenemos la maquinaria para entrar al río y ahora que ya bajó? Lo estamos haciendo. Ya en este momento. Ayer yo he estado... Pero el río Virú ya bajó su cauce también. Ya bajó, pero todavía está... Sí, está ahí. El río Virú ha bajado el volumen que traía hace 15 días, pero todavía tiene un buen volumen. Entonces nosotros ya de los 40 pilotes que tenemos, que ya vamos más o menos por la mitad, la idea es que esta semana terminamos el pilotaje. Con ese puente se habilita toda la Panamericana Norte. Toda la Panamericana Norte. O sea, ese es su punto crítico. Es el punto crítico. O sea, usted va a vivir ahí. Y Coixco, pues. Y Coixco. Y Coixco a la salida de Chimbote. Esos dos. A los dos estamos poniendo puente Bailey. No, pero con esos dos se habilita toda la Panamericana. Hasta Tumbes. No, a ver, no. Tenemos es que, por ejemplo, pasando Trujillo hacia el norte tenemos el río Chicama.
Ya. El río Chicama tiene el puente Chicama. Sí. El puente Chicama no tiene ningún problema. Ok. Lo que pasa que más arriba, un brazo del río Chicama se ha salido y ha cortado la Panamericana. Ya, pero eso es, Entonces, ese es Badén. Claro, pero yo para corregir eso tengo que nuevamente encauzar ese bracito que se ha salido y que está, porque mientras que siga pasando el agua por sobre la Panamericana no puedo. Actualmente hay un desvío, Ya, entonces claro. de Chicama se va por Cao Claro. y llega por Por un afirmado. por una firma Por una y, llega, firmado. y pasa, Claro. pero tenemos que recuperar. Entonces ya ayer he estado con el ministro de Agricultura Ya. y le he dicho, Dame sitio. mandamiento quinto, yo me encargo de la carretera, tú te encargas de encauzar el río donde se ha salido. Entonces Claro. él está viendo para nuevamente encauzar el río Chicama Ya. en el sector donde se ha desbordado. Lo hace eso el Ministerio de Agricultura y yo recupero. Ya, y de ahí para arriba, ¿qué más nos falta? Seguimos viendo, llego Chiclayo, continúo Chiclayo y llego al río La Leche. Ah, ese sí fue un desastre. ¿Eh? Ahí son 6, 8 kilómetros que quedan bajo agua. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Lo que se hace, o sea, es a través también de pilotes Entonces, levantar. levantar la rasante, pero no levantar 20, 30 centímetros, hay que levantar 4 o 5 metros, es Claro. decir, que uno pueda ver Claro, si vamos a gastar plata, gastémosla bien. y que no haya ningún problema. Claro. Siempre la leche va a aumentar Siempre. de nivel y pasa todo por debajo de la carretera sin ningún problema. Eso no se puede arreglar con las típicas alcantarillas, que son tubos de acero que la enterramos debajo de la carretera. No. Es tal el volumen No, no del se río La Leche que tenemos que levantar toda la rasante, pero una buena Pero cantidad. eso se va a demorar varios Eso meses. va, ¿Ah? claro, pero lo bueno que Río La Leche, una vez que baje el nivel, nos permite limpiar toda la carretera y Claro, eso lo vamos a hacer. lo que pasa es que ahí sí limpias nomás, te queda la carretera, pasa por encima, Y pasa por encima. rotita, pero pasa. Rotita, parchada. Parchadita. Entonces, esa es la etapa de rehabilitación Sí. que estamos en este proceso. Ya. En la reconstrucción tenemos que hacer una cosa bien hecha, Lo más elevando la levantar. rasante. Y de ahí vamos subiendo. Llegamos a Piura. Ya. Y saliendo de Piura, pasando Zuliana, tenemos la quebrada La Manuela. Ah, yo pensé la de San Ildefonso, que No, estaba llena de agua también. No, ese es Trujillo, es ciudad. Eso Ya, es de ahí. ya. Entonces, en la quebrada Manuela, que también vamos a construir un puente, está Ya. previsto para acá, pero mientras tanto sí hay tránsito porque limpiamos todo el lodo Hay que tra- queda. hay en tra- esa es una tránsito. zona donde se puede pasar despacito, pero se puede pasar. Así es. Pero durante que entra la quebrada se suspende el tránsito porque está la Lógico. corta. Baja. Para, limpiamos y procedemos. Y procede. Entonces, nosotros, a mediados del mes de abril. Ya tienen toda la Panamericana Norte limpia. Sí. O sea, actualmente hay tránsito con restricciones. Actualmente hay tránsito O con sea, si yo me quiero salir de Lima y llegar a Tumbes, se sí llega, llego. se llega. Por Ya. carretera se llega, Se llega. pero hay puntos que son críticos. ¿Qué hay que parar? A partir, pasando Semana Santa, o sea, a Ahora, partir- perdóneme, ¿cómo superamos lo del puente Virú? Que todavía no he entendido. ¿Por cabotaje? ¿Cómo? No, Puente Virú, lo que estamos haciendo ahora, que se ha encontrado más o menos a 3 kilómetros agua arriba del Puente Virú, Ajá. un antiguo puente La Alameda. Este se está usando actualmente. Ah, ya. Lo que pasa que es puente de un solo carril. Claro, es por pase. Y el acceso a ese puente es a través de una trochita que va Claro, hacia bien- el bien norte. precario, claro. Va, entonces es una cola interminable de carros. Claro. No, o sea, hay paso, pero con mucha dificultad y con mucha molestia para pasajeros y camiones de carga que tienen que llegan y prácticamente pasar el puente Virú les toma casi todo el día, porque tienen que hacer 2 horas pasan de sur Pero a mire, norte, 2 horas pasan de norte Señor, a sur. usted más o menos es de mi edad, pero yo el año 87 tuve que irme al norte por tierra, ¿no? El 88. No había carretera en la mitad de la carretera. Sí. Porque le juro, la Panamericana había desaparecido con el fenómeno del Nigro del 84, que no podía, Alan García no había podido resolver. O sea, era una carretera afirmada, la Panamericana Norte, Así es, afirmada. así es, ¿Ya? así es. Entonces, Entonces- eso lo hemos visto. La carretera Panamericana, una vez dijo Gustavo R. García, se ha hecho 5 veces. 5 veces en la historia del Perú, desde que se inició en el principio del siglo XX. Vamos nosotros, como digo, en 15 días, la semana que empieza el 17, Ya está va a todo. estar todo rehabilitada. Algunos sitios muy puntuales no tendrán asfalto, pero sí No tendrán importa. el ancho y tendrán todo lo necesario. Con tal que Entonces, haya por pase. eso es que de la emergencia, en la emergencia uno parcha, o sea, se Claro. salió, vamos. Claro. Estamos en el proceso de rehabilitación que es el mes de abril. Claro. Y con el dinero que hemos transferido a los gobiernos regionales para que nos ayuden en sus tramos que les corresponde, en abril queremos recuperar la transitabilidad. Claro. En términos, llamemos de cierta normalidad. Ahora, y de ahí dice- empieza ya la reconstrucción, Nos que tenemos, es otra tarea. nos tenemos que ir, pero lamentablemente hay la pregunta que va a caer por su peso solo, el tema de la corrupción. O sea, ¿cómo hacer para que no se roben toda esta plata? Por lo menos en nuestro sector estamos siendo bien estrictos.
y hemos hecho varios procesos en el Ministerio de Transporte. Yo sé, pero a nivel regional y Claro, provincial... hay que hacer lo que digo. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte, por tener tanto presupuesto, es el sector que tiene más presupuesto para gastos de infraestructura. Todos los proyectos, Rosa María, todas las licitaciones, a pesar que había un cálculo del presupuesto base referencial, que es el 100%, salían todos 105, 108, 110. Todos. Ahora, desde que nosotros hemos ingresado al ministerio, ningún proyecto del Ministerio de Transporte supera el 100%. Ninguno. Más bien 98, 99, ¿no? Sería Ahora lógico. están saliendo al 90%. Lógico, ¿no? Entonces, nosotros hemos calculado que solamente en los procesos que hemos hecho, hemos ahorrado ya cerca de 300 millones de soles al Estado. 300 millones de soles al Estado hemos ahorrado. Desde julio hasta la fecha. Así es, de los procesos que han estado a nuestro cargo. Entonces, ahí nomás con eso podemos hacer varias carreteras adicionales. Entonces, lógico. Por supuesto. Entonces, pero tienes que estar atento, tienes que estar detrás de los proyectos, tienes que verificar que los comités que se elige hagan bien su trabajo, que haya transparencia y finalmente, como yo les he dicho a los propios contratistas, ayúdenme, compitan para que gane el mejor la obra. Está usted, sin embargo, en el sector más tramposo Pero a ver, véalo, converse. Incluso vea al interior, vea los resultados. Al final, son los resultados los que mandan. Vea, yo voy a sacar, ahora este mes que pase la emergencia, un listado de todos los proyectos, año por año, a qué porcentaje se adjudicaban. Y nuestro primer año, ¿a qué porcentaje? Simplemente uno compara y va a decir cuánto se ahorró el Estado por hacer las cosas bien hechas de manera transparente y honestas. Señor ministro, en redes sociales hay gran preocupación por el pronóstico que ha hecho hace un momento, basado en datos históricos, de la posibilidad de que el próximo año haya un nuevo niño costero. La pregunta es la siguiente, ¿eso nos agarraría en plena situación de rehabilitación? ¿Estaremos preparados esta vez? No, hay que ser claro porque tampoco hay que alarmar. Hay que aclarar eso. O sea, lo que se ha visto en la data histórica, que después del niño, este niño costero es de características del año 25, el año 26, no con las mismas características, pero también hubo lluvias sobre los promedios. Correcto. Entonces, lo que yo llamo aquí la atención es que no podemos nosotros bajar la guardia y decir, como este año 2017 ha llovido tanto, que ya no va a llover el 2018, entramos en un periodo de tranquilidad de varios años. No, lo que dice es que el próximo año llueve, es casi como cuando hay un terremoto y viene su réplica. Correcto. Que no es de la misma magnitud del evento principal, pero igual mueve la réplica. Lo que se ha visto que después de 25 viene un año de menor característica, pero que igual nos tiene que motivar a que nos preparemos. Y estaremos preparados. Eso es lo que tenemos que hacer, cada sector. O sea, yo soy responsable de transporte, voy a estar preparado y ya sé por dónde se desbordó los ríos. Sé qué puentes son los que fallaron, voy a poner especial cuidado. Lo mismo tenemos que hacer en agricultura, los alcaldes en el sector urbano, todo. Entonces, no es que se viene otro igual, no, siempre viene una réplica de menor envergadura, pero es que si es que ahora nos confiamos y bajamos la guardia, vamos a estar lamentando y eso es lo que no queremos. Ahora, usted tiene chamba, pero los de vivienda están peor, ¿eh? Sí. Yo sé. Los de vivienda están peor. Yo sé, porque tiene que, de alguna manera, coordinar. Bien. Esa ha sido la entrevista entonces que sostuvo Rosa María Palacios esta semana con el primer vicepresidente y también el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien daba un balance sobre la situación que se vive en las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones. Rosa María Palacios vuelve, el lunes estará nuevamente con nosotros en vivo, aquí en A Pensar Más. Por mi parte será todo por hoy, gracias por su preferencia, sigan en la sintonía de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Buen fin de semana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios.
8 de la mañana, 1 minuto. Amigos, hoy es viernes 7 de abril del año 2017. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y por cierto, los principales diarios de circulación nacional publican hoy, digamos lo que es la noticia más importante a nivel mundial. Estados Unidos ha atacado a Siria. El objetivo, por orden de Trump, 59 misiles Tomahawk fueron lanzados desde 2 destructores contra la base aérea de Shayrat. La ofensiva fue una respuesta a esta matanza de civiles que se había dado días antes con armas químicas atribuida al régimen dictatorial de Bashar al-Assad en Siria. Hay una situación de guerra civil en el que se ha iniciado este enfrentamiento que se había originado básicamente por una protesta de un grupo de oposición contra un gobierno dictatorial que luego pues ya se había sobredimensionado y desbordado en más de una ocasión. Los ataques entre uno y otro bando han sido realmente terribles, han acabado con toda la riqueza histórica que tiene Siria prácticamente, y hay objetivos civiles que se encuentran seriamente afectados. Cientos de miles son los fallecidos y también los desplazados a raíz de este conflicto, pero poco favor hace que desde otros países, como es el caso de Estados Unidos, que tenía una intervención, digamos, directa dentro de este conflicto en Siria, junto a Rusia, por otro lado, tomen acciones como estas. Hay claro rechazo, por un lado, hay también personas o grupos que se muestran a favor de la acción tomada por los Estados Unidos, y hay reacciones ya. Por el momento, de forma diplomática, Vladimir Putin, el presidente ruso que apoya al régimen de Bashar al-Assad, ha condenado el ataque y ha advertido que este es un obstáculo para la lucha antiterrorista. El propio presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha dicho de que el ataque emprendido por Estados Unidos ayer es irresponsable. Y vamos a ver qué es lo que sucede con este tema más adelante, porque sucede también en una interesante coyuntura en los Estados Unidos, en donde Donald Trump no estaba yéndole muy bien en las encuestas. Pero a nivel local, también los medios nos hablan sobre la situación de presunta corrupción que se presenta en nuestro país. Una de ellas, Perú 21, publica, por ejemplo, la foto del señor Félix Moreno, presidente regional del Callao, bajo el título de Cercado. Poder Judicial decide mañana la prisión preventiva de 18 meses para Moreno por la coima de Odebrecht. Y el diario La República nos habla sobre el enfrentamiento entre hermanos Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, enfrentados por la ley contra medios de comunicación, mientras crece el rechazo por la iniciativa fujimorista. Por otro lado, también información detallada sobre la captura del burgomaestre, del alcalde de Chilca, Richard Ramos Ábalos, que fue detenido por la policía en un mega operativo conjunto con la fiscalía. En la casa del alcalde fueron hallados 240.000 soles, $30.000, un señor carro de lujo y una cancha de fútbol que, como comentaban pues en algunos medios, bien podría ser utilizada para los Juegos Panamericanos. Señales exteriores de riqueza que demostrarían que algo no andaba bien en Chilca, y es la corrupción lo que precisamente ha llamado la atención y ha llamado la alerta de todos en esta oportunidad. Hace solo unos días el vicepresidente de la República y también ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, había hablado sobre qué hacer para evitar que la corrupción se aproveche de la situación de reconstrucción que se va a dar en nuestro país más adelante, luego de los embates de la naturaleza, sobre todo en la zona norte del Perú. Y ha dado en esta entrevista realizada por Rosa María Palacios aquí en el programa y nuevos datos sobre el balance de daños, lo que costará esto en el futuro y qué podrá pasar pronto con el tema de la reconstrucción nacional frente a los embates de la naturaleza. Y es precisamente por eso, en este día en que Rosa María Palacios se encuentra ya de viaje a Ecuador y a quien desde aquí le mandamos un caluroso saludo, en que vamos a poner esta entrevista importante para todos, para que ustedes la puedan disfrutar. El vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, al diálogo con Rosa María Palacios. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco. También estamos con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo a esta hora. Nuevamente bienvenido al ministro de Transportes y Comunicaciones, que
muchos dicen vamos a empezar por la política, deberíamos empezar por las obras, pero vamos a empezar por la política. Se salvó por la campana. Claro, Diosito, Santa Rosita. Santa Rosa está enterrada acá por si acaso, San Martín de Porres también, San Juan Macías no, pero todos sus cuerpos están acá. Su cuerpo está acá. Todos están enterrados acá. Ha llegado usted al sitio donde quería agradecer. ¿Cree usted que el problema político, digamos, ha desaparecido o ha amainado nomás como el temporal? A ver, primero que nada, gracias por la invitación, Rosa María, un gusto estar aquí. Y yo creo que el tema político siempre está latente, ¿no? O sea, decir que una coyuntura que nos ha afectado a medio Perú de manera bastante significativa y grave por las consecuencias, no solamente en pérdidas de vidas humanas que hemos tenido, sino en pérdida de infraestructura que tiene mucho valor reconstruirla. Es tema coyuntural, pero que no deja de lado el análisis y este forcejeo de tipo político que siempre va a haber entre ejecutivo y el legislativo, ¿no? Usted iba al matadero, eso es lo que he explicado. El jueves usted se iba ya ahí como, ¿no? Como el Cordero Pascual al sacrificio y bueno, no había nada que hacer. El lunes comienzan algunos desbordes importantes, pero para el día martes, con el problema que hubo en Lima, justamente en Pucusana, en Huachipa, todo Lima se comienza a inundar, ¿no? El jueves se corta el agua, además, ya sí. Reclamar pues una interpelación sí, como que en ese momento no tenía sentido, ¿no? Pero nosotros fuimos primero citados para el día jueves 16 de marzo, claro. Luego se postergó una semana para el jueves 23, claro. Yo estuve presente el jueves 23 en el Congreso. Llevó las respuestas. Llevé las respuestas de los 130 congresistas a esta convocatoria de interpelación, fue solamente uno. Lo que me dijo la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, dijo que cuando ella inicia la sesión del Pleno, solamente estaba el congresista Mauricio Mulder, el único. O sea, de 130 había uno para asistir a esta interpelación. Obviamente tuvo que levantar esta sesión. Nosotros fuimos con la respuesta bien elaborada, bien sustentada de las 82 preguntas, de las que corresponden al tema y muchas que no corresponden al tema, igual están absueltas. No, lo que pasa es que ninguno quería estar en la foto del papelonazo de estar llamando al ministro de Transportes cuando la gente de Virú quiere que le pongan su puente, por ejemplo, ¿no? En vez de que usted esté sentado escuchando tontería y media en el Congreso. Entonces, claro, desaparecieron todos. Hasta Víctor Andrés García Belaúnde iba a meter hasta la semana pasada preso a Rudecindo Vega, pero ya se ha calmado, ya no hay más ataques. Sí. ¿A qué cree usted que se debe este cambio político tan radical? No, es un tema coyuntural. Yo estoy seguro que pasado el tema de la emergencia, nuevamente van a tratar estos temas y nosotros estaremos dispuestos en cuanto oportunidad se requiera de ir a explicar por qué se ha actuado pensando en el Estado, buscando la mejor alternativa para realizar los proyectos. El tema central, antes de ir a la emergencia, es el tema del aeropuerto Chinchero. Muy bien. El aeropuerto Chinchero, obra reclamada por los cusqueños durante 40 años, de muchísima importancia. Lo que se discute no es su pertinencia, sino la forma en la que se ha firmado una adenda por usted con el concesionario, y que por lo tanto usted ha cometido pues una irregularidad, incluso habían amenazas de denuncias penales. El procurador del Estado, el señor Enco, lo ha acusado por colusión, e incluso la señora Keiko Fujimori dijo que usted estaba ya acusado con pruebas. Eso dijo en el aniversario de su partido, con pruebas. Yo no he visto ninguna prueba, pero en fin, eso es lo que dice la señora Keiko Fujimori, como anunciando ya su sentencia de muerte, ¿no? ¿No cree que vienen por usted para vacar al presidente de la República? Claro, hay diferentes análisis e interpretaciones que se hacen de este juego político, específicamente con la interpelación. Porque si vamos al tema de fondo, el único problema que existe es el nombre, el título, adenda. Porque el concepto adenda ya está desprestigiado. Claro. Adenda es una mala palabra. Después de tantas denuncias se llama renegociación de contrato. Claro, obras sobrevaloradas de manera pues increíble a través de adendas. Entonces, cuando hay un proyecto nuevo
esperado por décadas por una región y por el Perú para aumentar el flujo turístico a nuestro principal destino turístico, que es Machu Picchu. Y para corregir un mal contrato que se hizo en el gobierno anterior, se tiene que modificar. Y la modificación de un contrato lleva el título de adenda, dicen esto es a favor del contrato. Ahora, yo he leído un texto de la Contraloría en que se le exige una carta de la Contraloría enviada a usted y a la señora viceministra, donde se les exige renegociar con el concesionario. Así es, nos piden eso, o sea, Exactamente. nos piden, porque nosotros hemos sido en este contrato. Pero yo sé, pero si ustedes, ¿por qué no han exhibido esa carta? Porque esa carta es clarísima, dice, usted tiene que renegociar. Así es. Eso es lo que dice el Contralor. Porque las condiciones del contrato son perjudiciales para el Estado. Pero eso es lo que le dice el Contralor, renegocie. Eso es lo que me dice. ¿Por qué? Porque un contrato que costaba 525 millones de dólares, ese es lo que cuesta el contrato. O sea, hacer el proyecto, del aeropuerto Chinchero, con todos sus componentes, cuesta 525 millones de dólares. Pero aplicar el contrato que fue firmado en julio del 2014, el anterior gobierno, significaba reconocer intereses del financiamiento que lo elevaba a 1.120 millones de dólares. La crítica es que nadie lo sabe, porque ni siquiera se había fijado cuál iba a ser la tasa de interés por el financiamiento. No está fijado, y eso lo observó la Contraloría. Eso es lo que hemos corregido en el contrato, nada más. Entonces, es una adenda que favorece al Estado, que no beneficia al concesionario como se expuso, y entonces se genera toda... Ahora, la discusión es, claro, no beneficia al concesionario, pero al ahorrar el costo del financiamiento, lo que hace es que el concesionario no tenga que poner plata. No, sí tiene que poner el mismo dinero que está desde el principio, 120 millones de dólares. 120 millones de dólares. Ok. Porque lo que iba a tener este financiamiento no lo ponía el concesionario. Lo ponía el banco. Lo pone el banco, y ese es a cuenta del Estado. Entonces no se le ha quitado ninguna responsabilidad, ninguna responsabilidad. Solamente lo único que pretende la adenda es que un proyecto de 525 millones de dólares termine costando 525 millones de dólares. Eso es lo único que hemos garantizado, y que no se duplique el costo por un costo financiero que no tenía topes. Eso es lo que queríamos explicar en el Congreso. Obviamente, no sé si sea el espacio donde con amplitud de criterio puedan escucharnos los argumentos, o que ya haya una consigna previa y digas lo que digas igual. El problema, ministro, es que usted no solamente es ministro, usted es el vicepresidente del Perú, el primer vicepresidente del Perú. Y el temor no era solamente que lo censuren, sino que lo inhabiliten para el ejercicio de la función pública por, digamos, 3 años. Con lo cual, solo queda mechita, para usar las palabras del presidente. Entonces, ya no está Martincito, nos queda mechita. Y mechita, bueno, puede ser muy vulnerable también, ya buscarán algo. En este caso, nadie la vio venir. Igual con el ministro Saavedra. El ministro Saavedra lo sacaron por unas computadoras de las cuales ya nadie habla. Entonces, yo retrocedo un pasito más atrás. ¿No debieron haber defendido al ministro Saavedra? ¿No fue un grave error? Porque yo estoy seguro que van a volver. Porque cuando hay un plan, ¿no es cierto?, se tiene que terminar de ejecutar. Saavedra fue la primera parte del plan. Usted es la siguiente, pero vendrán otros. ¿No debieron haber defendido desde el primer momento a Saavedra? Hacer política, confrontar. Bueno, el gobierno lo defendió a Saavedra, ¿no? O sea, por eso tuvo el respaldo del gabinete, del propio presidente de la República. Claro, no se presentó la cuestión en confianza, y ya fue una decisión del presidente que nosotros respetamos, ¿no? Pero... ¿Que compartieron? Que se discutió, pero finalmente se escuchan todas las opiniones, y lo que se decide se respeta, y eso lo hacemos como gabinete, ¿no? Yo sé que usted trató de renunciar y se lo impidieron, salió en todas partes. ¿No era lo mejor ese martes renunciar? Ya no, hizo así el caso, el miércoles se salió el mar, se salió el agua, se salió todo, no se salió el hueco. Pero ese martes pudo haber renunciado. En realidad se discutió el tema, ¿no? Claro. Porque yo dije, sí, que ningún ministro lo dejó renunciar. Pensando en el gobierno. O sea, lógico. Si estoy aquí en el gobierno acompañando al presidente, lo que se quiere es lo mejor para el Perú. Entonces yo de ninguna manera voy a poner intereses propios particulares por sobre los intereses del país. Entonces, si en algún momento el análisis decía, oye, hay que simplemente dar un paso al costado, estoy completamente dispuesto a darlo. Ahora, como estaba en esa oportunidad, igual hubo una discusión en el gabinete, y con la opinión de los ministros se tomó la decisión, que es la que llevamos adelante, ¿no? Pero yo, simplemente lo que manifesté es que yo estaba ahí para
para toda mi proteger al fuerza presidente. Al presidente y al gobierno, ¿no? Se supone que el vicepresidente protege al presidente. Entonces, y eso fue el planteamiento, se hizo un análisis, una discusión en el Consejo de Ministros y se tomó la decisión que a juicio de prácticamente todos, porque fue una decisión prácticamente unánime, fue la decisión que tomamos y seguimos trabajando. El gobierno ha tomado un segundo aire. Yo siento como si acabaran de leer el discurso del 28 de julio. Una sola fuerza, vamos para adelante, tenemos que reconstruir el país. De eso vamos a hablar después de la pausa. Prometo irme a la pausa, mi productor es muy estricto y yo soy una mujer díscola, pero prometo ir a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos al aire y en vivo en Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco, las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, y también en Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden que tenemos un canal en YouTube, Sodomco, donde encontrarán este y todos los programas de Rosa María Palacios en A Pensar Más. Bueno, seguimos hablando ahora sí de la reconstrucción, porque, bueno, la emergencia parece ser, Dios lo quiera que ya esté pasando para nuestros amigos en todo el país. Lima ha amanecido, por ejemplo, hoy mucho más fría, ayer también. La temperatura del agua de la costa central está bajando, está entrando viento sur con fuerza. Son buenas noticias, no quiere decir que no vaya a llover en Piura mañana por si acaso, pero son buenas noticias. Desde el punto de vista científico, de lo que les dicen CENAM y el ENFEN, ¿qué expectativa tienen para los próximos días? ¿Que esto está bajando de verdad? No, sí, ya la información es absolutamente clara. Todo este fenómeno que hemos tenido de lluvias tan intensas es por una inusual aumento de la temperatura del agua del mar, ¿no? Que ha llegado en algunos puntos, que ha estado por encima de los 10 grados de temperatura sobre la temperatura normal estacional. Entonces, pero en el norte del Perú estaba entre 4 a 6 grados por encima. Y esto, los científicos un poco se rompen la cabeza porque no es el típico fenómeno del Niño. No era previsible. Por eso le han puesto este Niño costero, porque es una capita de agua caliente muy superficial, ¿no? Entonces, y que no viene, digamos, atravesando el Pacífico, sino solamente baja de norte a sur. Así, y está ahí concentrada. Entonces, por eso es que ahora los vientos del anticiclón del sur, que son vientos helados, están viniendo y están entrando poco a poco, empujando estas aguas calientes y enfriándolas, ¿no? Entonces, ahora lo que queda ya son temperaturas dentro del margen normal, y que van a haber lluvias, sí, lluvias como siempre hay, pero no en la intensidad que hemos tenido y que han generado pues la activación de quebradas, el aumento. Entonces, ya se puede decir que la emergencia como tal comienza a ceder, termina, y pasamos a una transición entre emergencia y reconstrucción, ¿no? Porque hay una transición que es, llamemos, la rehabilitación, ¿no? Así es. Ahora, evidentemente lo que tiene prioridad, ¿no es cierto?, es la transitabilidad. Y ese es su portafolio, ahí no hay nada que discutir. Carreteras en todo el Perú tienen que estar, por lo menos las vías nacionales, las más importantes, funcionando. Entiendo que para el puente Virú, que es uno de los puntos críticos de la Panamericana Norte, todavía para el 15 de abril tendrían armado el puente Bailey. ¿Qué otros puntos críticos hay en los cuales usted tiene que tener armado esto y en qué plazos? Mire, nosotros tenemos problemas como este fenómeno se ha generado por aumento inusitado grande de las quebradas y de los ríos. Entonces, las principales infraestructuras que se han dañado son las infraestructuras de ingeniería que cruzan los ríos, los puentes. Entonces, tenemos 200 puentes a reemplazar, 200 puentes. Son 200 Ahora, puentes. de todo tamaño, ¿no? Claro, hay puentes de 10 metros que cruzan pequeñas quebradas, pero que igual hay que reemplazarlos, y es muy simple y muy de bajo costo hacer ese reemplazo. Pero ese puente, que puede no parecer tan importante, es de suma importancia porque deja... El cañón es
es muy bajo, no, claro, la luz es muy baja hacia abajo, así es. necesitas hacerlo, lo que No, fuera. pero eso que no se siente, porque acá se habla del puente Virú, porque es el que conecta la Panamericana del Norte, ese puente es de igual importante para las comunidades que hacen uso y se han quedado aisladas. Ahora, 200 puentes a nivel nacional, considerando caminos regionales y nacionales. Okay. A nivel nacional, que incluye los 3 niveles de Okay. gobierno. Okay, los que ya. están en la red nacional, que es responsabilidad del Ministerio gobierno a nacional. través del ¿Y ministerio. de la red nacional cuántos tienen? De la red nacional son alrededor de 40. Por eso, yo creo que la red nacional es los menores, porque son las carreteras mejor hechas. Así es. ¿No Son es 40 los que tenemos. Y son 160 de la red departamental y red local. Y la red local tenemos que cargar con esa responsabilidad porque el alcalde no lo va a poder. No va a poder. No podemos nosotros decir, mira, esta carretera, señor alcalde, es de su responsabilidad y ve el tema del puente. No, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, a nosotros nos reclaman y dicen, ¿por qué el ministerio tan rápido ha puesto un puente en Casma? Claro. En Sechín Sí, hay un rapidísimo. puente. ¿Y por qué no lo ha puesto con la misma celeridad aquí en Cañete, el puente Clarita, que Así se cayó es. también hace un mes? ¿Por qué? Porque en Casma el puente que se ha caído está en la Panamericana. Así es. Y Panamericana es red nacional, es nuestra Lo responsabilidad. que pasa es que, pero una cosa, si no ponían el puente no pasaban los generadores para Guarmey. Por supuesto. Y si no pasaban los generadores para Guarmey, no había luz para Guarmey y no había botón Hasta para ahora. Guarmey. Entonces, pero como Es como la serpiente que se ha comido uno solamente en la ciudad de Piura. Por eso, hay que ver y Y se larguitos. puede trabajar de manera preventiva con las estructuras que tenemos ahora. Por ejemplo, el puente Independencia, nosotros ya tenemos el expediente para hacerlo, y no de 2.000 metros cúbicos como es el actual, sino de 4.000 metros cúbicos. Va a tener el doble capacidad. Pero que en forma Eso de no- arco. Claro, en forma de arco, con una mayor longitud y una mayor altura. Entonces Ya. va a tener una mayor sección hidráulica para que pasen no 2.000, sino 4.000 ¿Se metros puede cúbicos. hacer de acá a diciembre? No lo podemos hacer. Ah, Entonces ya. lo que tenemos que hacer es que si vuelve a incrementar el caudal del río, entonces igual que pase por encima, pero tenemos que en los costados Ajá. poner un encimado para Ya. que no se desborde productos. O sea, no puedo tener el otro puente de reemplazo, pero sí ya sabiendo los efectos que me va a generar este puente cuando supera los 3.000 metros cúbicos del río Piura, Claro. qué obras tengo que hacer, o sea, qué protección lateral tengo que hacer para evitar el desborde. Ahora, otras cosas, por ejemplo en Piura, que se inunde la Plaza de Armas no es novedad, yo lo he visto en el 83, me parece en el 84. Lo que sí es novedad es que zonas que no eran urbanas en el año 83-84 hoy lo son. Yo sé que no le toca a usted y de acuerdo a los mandamientos del presidente no se puede meter en otra cartera, pero es evidente que usted no puede construir infraestructura vial ahí donde la va a perder. Entonces, y eso significa mover gente. Ya, ese plan de reubicación la gente lo puede aceptar en la medida en que vea que primero nadie se va a meter donde él dejó su sitio y segundo que le están ofreciendo algo mejor. Así es. ¿Hay esa oferta? Tiene que haber. O sea, todavía no existe la oferta. O sea, producto de la emergencia, tenemos que trabajar en ese sentido. Yo le hago un ejemplo aquí en Chimbote. Saliendo Chimbote hacia el norte, Sí. pasando el túnel, hay un cerrito, Así ahí es. queda un pueblo que se llama Coixco. Ajá. Ahí en Coixco hay una quebrada, que normalmente está seca. Sí. Y ahí hay un puente Sí. que cruza la quebrada. Ese es. Resulta que el año 2009, no se sabe cómo, ese puente que está en el eje de la quebrada, ha sido ocupado por una pesquera. Y ahora el puente está, llamemos, en la proyección de la propiedad de la pesquera. El puente ya está fuera del cauce. ¿Por qué? Porque eso estamos averiguando, no sé si ilegalmente o con autorización municipal, la pesquera Derivó el ha cauce. invadido el cauce del río. Todos los problemas que existe ahora están generados por esa invasión del Claro. cauce. Entonces ahora el río ya no pasa por el puente. No, pues, El río pasa por donde cortando puede. la carretera. Por donde puede. La ha cortado la carretera. ¿Por qué? Porque el puente está libre, no pasa nada. El puente está sin ningún Claro, pero requerimiento. si le pones un cerco al puente, obviamente, Eso, pues, se le ha puesto un muro claro. y la quebrada ha entrado, ha chocado con el muro, se ha desviado Claro. y ha ido directo contra la Panamericana Norte y la ha partido en dos. Claro. Hasta ahora estamos. Entonces yo cuando voy allá le digo, ayer estaba en Coixco, ayer. ¿Cuántos Entonces, kilómetros de rehabilitación son? No, eso solamente son 200 metros, porque o sea, lo ha Eso es cortado lo- ahí. eso es lo fácil. Ya, entonces eso lo puedo hacer. Pero entonces me dice, ponga
Puente. El puente aquí. No, en pues. el nuevo cauce. No, le digo, yo tengo que poner el puente en el eje del cauce. Claro, porque... Pero ahí hay una construcción, tiene que salir. O sea, esa construcción tiene que salir. Pero ahí los alcaldes provinciales son los que van a Pero, tener que trabajar. Rosa María, si el Ministerio de Transportes, que estamos coordinando con congresistas de la zona, con alcaldes de la zona, con la población de la zona, no podemos sacar a un propietario que ha invadido el cauce de una quebrada, entonces todo lo que estaba hablando ahorita de Piura, olvidémonos pues. Claro, no o se sea, pasa si no vamos nada. a poder sacar uno, que evidentemente, y ahí está el puente. ¿Qué el- pesquera Coixco, además? Es pesquera, no sé, no Ya. sé, no es Cosco, o sea, está en Cosco, pero no es se pesquera llama- Cosco, ya. es una Otra pesquera, pesquera. es una pesquera. O sea, aquí, entonces, ahí yo estaba ayer y la gente me dice, denúncielo, ministro, o sea, que lo encarcélelo. Digo, mira, el tema legal que vaya por su lado. O sea, Así es. no sé si qué responsabilidades hay, quién le dio, Claro, si eso no le está el dio. procurador, Eso claro. que lo vean. Digo, Claro. o sea, yo no quiero ensañarme con un propietario, no. Lo único que quiero, le digo, como representante del Estado, Hacer el asegurar que la próxima avenida de este río Claro, y no para, corte poner, la y Panamericana. para poner un ejemplo positivo, yo siempre lo he puesto acá, la carretera Panamericana Sur de Lima a Cañete no ha tenido un solo día de parada, hace un día para limpiar nada más, pero nada más, porque está bien hecha, o sea, está levantada sobre la estructura, entonces se han activado 10 quebradas en la Panamericana Sur entre Lima y Cañete, nada más, 10 quebradas activadas. Y ninguna ha cortado la circulación de la Panamericana Sur. ¿Por qué no podemos tener eso en la carretera central? Pero, bueno, es que la carretera central tiene un mal diseño. Geográfico, la geografía O sea, no ayuda, claro. Es que lo que pasa es que la carretera central corre al lado del río. Sí. Está al lado del río. Hay zonas en el kilómetro 43 de la, Está de la a carretera nivel, central. está a no, nivel. no, está por debajo del río. Sí, claro. O sea, está por debajo del río. O sea, está debajo del río. Entonces, obviamente ahí sube un poquito el río, se desborda y va directamente, comienza Ahora, a correr el agua. durante el gobierno de Belaúnde II se hicieron estos túneles por donde el Huayco pasa por encima. Y tiene que ser más. Y, O sea, y fueron tenemos- súper útiles, porque No. de verdad que esos no se han cortado. No, y lo vamos a hacer. Por ejemplo, pasando Matucana, Sí. Hay un sitio donde siempre se le cae, Chacahuaro. siempre se cae el Huayco ahí. Chacahuaro. Y ahí justo ya está el túnel terminado, ya se está usando. O sea, Ya. ya ese sector que Ahora, fue el que... ustedes anunciaron otra carretera central. Estamos, pero es que recién vamos a empezar el estudio, ¿no? Entonces, y Sí, eso va a tomar 5 años. 5 años. Entonces, tenemos que pensar en el largo plazo. O sea, no puede ser que la gente que se quede varada en Huancayo porque el avión se incendia no pueda regresar. Por eso. Entonces tenemos que dar, la misma necesidad a través de las instituciones como Colegio de Ingenieros de Junín han traído al Ministerio una propuesta. Dice, ¿por qué mantenemos esta carretera en una zona vulnerable? Porque va corriendo al lado del río, donde se juntan todas las quebradas y siempre se van a cortar. Así es. Entonces, ¿por qué no elevamos la rasante? Pero no elevamos pues 1, 2, 3, No, 5 para metros. arriba. Elevemos y vayamos por la cumbre del cerro y Así ahí es. entonces... Y ahí obviamente, puedes ¿no? hacer una de doble pista Pues, para los dos lados. Entonces, eso es lo que se ha declarado de interés nacional recientemente. Le estamos transfiriendo el presupuesto al gobierno regional de Lima Provincias y Usted gobierno. cree mucho en los gobiernos regionales porque ha sido gobernador, presidente regional. Pero es que Pero no todos tienen su misma fe o su como- misma eficacia. como en- Lo otro, no lo otro, no lo otro. O sea, es complicado. pero ese puente Sechín, que ya tiene actualmente una infraestructura Bailey sobre el puente que ya colapsó de concreto, que todavía sigue ahí, pero que ya no permite No está carga, operando. ese puente es parte de la red nacional, responsabilidad del Ministerio de Transporte, y ya está un puente. Aquí, muy cerquita, más cerquita que Casma está Cañete, Ajá. y ahí el puente Clarita, un gran puente, ha cedido y también ha colapsado. Claro, Pero es la Panamericana antigua. claro. ¿De quién es la responsabilidad de la Panamericana? Del gobierno Regional. regional de Lima Provincia. Ahora, gobierno regional que no tiene plan de contingencia para ese puente. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Inmediatamente fuimos a los 3 días de que colapsó ese puente Ajá. y llevamos un puente de estructuras metálicas. Ya. Y le dijimos, señor gobernador regional, Ármelo. aquí tiene el puente, pero yo no lo puedo armar, se lo presto, se lo facilito, Ya. pero usted ármelo. Pasan los días y dice, no tengo presupuesto para Ya. armar el puente, que es un presupuesto menor. Brigada del Ejército. Deme presupuesto. Ya. Perfecto. Hemos procedido a través de una norma, un decreto supremo, y hemos transferido presupuesto. Pero no se, Recién supone el viernes. que, ¿no se le- supone que las brigadas del ejército arman esos puentes muy rápidamente? Sí, pero es que las brigadas del ejército actualmente están concentradas En la en las plena- zonas donde está la población bajo agua. En Ya. Piura, está Ok. o sea, dentro de la emergencia hay zonas que
por la magnitud del desastre que afecta principalmente a la población, Así es. tiene prioridad de atención precisamente las Fuerzas Armadas, que están trabajando muy bien, muy profesionalmente, pero un tema de prioridad dice, el puente Clarita siendo tan importante, entonces hay otras prioridades. Entonces, ¿pero qué hemos hecho? Nosotros ya le hemos transferido no solamente al gobierno regional de Lima provincia, la semana pasada hemos transferido a las 11 regiones que han sido declaradas en emergencia por este fenómeno natural, sumando todos 100 millones de soles, para que atiendan los problemas de la viabilidad de todo. Y con eso alcanza. Entonces, con eso alcanza para esta reacción. Entonces le digo, ahora sí, señor gobernador regional de Lima provincias, ya tiene el puente y tiene presupuesto. Y una vez armemos el puente Clarita. Muy bien, ahora, ustedes tenían 100 puentes, Bailey, ¿no es cierto?, en reserva. No, tenemos 100 puentes que hemos adquirido. Por eso, que han comprado. Hemos comprado, todavía no los tenemos. Ah, o sea, ¿para cuándo llegan? Recién a partir de fines de este mes comienza a llegar el primer lote, porque es una compra que felizmente se hizo el año pasado. Así es. Felizmente. ¿Cuándo se hizo? En el gobierno anterior. No. ¿En este gobierno? En nuestro gobierno, claro. Ya. O sea, no lo hemos hecho en este gobierno. Usted se mandó con 100 puentes, Por supuesto, por si acaso. Claro. Es que nuestro programa de construcción de puentes en los 5 años de gobierno es de 1000 puentes. Entonces teníamos que comenzar comprando los primeros 100 puentes para instalarlos donde sea más necesario. Pero ahora tenemos que ver principalmente donde se han caído los puentes, ¿no? Entonces, esos puentes tienen un cronograma de entrega que va desde abril hasta octubre. O sea, ¿por qué? Porque no había la emergencia el año pasado. Claro. Entonces estamos coordinando con el proveedor para que agilice la entrega. Incluso estamos comprando un lote adicional de alrededor de 40 puentes, que eso sí, cargados a la emergencia en función de los que se han caído, para que sean plazo de entrega inmediato rápido. Y tenerlo pues nosotros en el mes de mayo. Los puentes son una maravilla, porque en el Perú son provisionales, pero duran 40 años, ¿no? En realidad se dice provisional por lo fácil del armado, pero es un puente de estructuras que perfectamente tiene características definitivas. Yo desde niña me llevaba, yo le contaba que este es un puente Bailey. Y decía, ahora, claro, el problema es que hay que hacerlos lo suficientemente anchos como para que haya ida y vuelta. Claro. Que normalmente, a veces no hay. No, es que ahora la tecnología de la construcción, de la fabricación de esta estructura, te permite, es como un Lego. Sí. Uno dice, quiero un puente de 10, 15, 20, 30 metros y que sea de 1 o 2 carriles. Y tú pones, Puente Bailey es el que está sobre el río Guaycoloro. Ahorita, claro, que lo crearon. En la Prealé. Así es. Y lo hicimos de inmediato. Sí, ¿quién es? Lo hicimos en mucha gente, ¿no? Porque nuestro vecino de acá al lado, el señor alcalde de Lima, dice que lo hizo él. ¡Ay, caramba! Por ejemplo, ese puente salió de nuestros almacenes que teníamos en Ancón. Inmediatamente ocurre, trajimos. Claro, la ventaja del Bailey es que lo puedes desarmar y volver a poner en otro sitio. Lo puedes volver, pero eso es cuando lo reemplazas por uno de... Es que en el concepto que se tiene, uno de concreto armado es definitivo. El de estructuras metálicas es provisional, resisten exactamente igual. Sí, es que tiene mantenimiento ya adecuado. Claro, todo. Entonces, uno dice, esto pongo mientras que hago el puente concreto armado. Una cosa interesante de infraestructura, los puentes del río Piura no se cayeron, les pasó el agua por encima, pero ahí están. Es que... Están bien hechos. Están bien hechos, pero están mal calculados. Claro, les pasó el agua por encima, claro, pero están bien hechos. Están bien hechos, están sólidamente... Una vez que el agua baja, ahí está el puente igualito. Así es, pero es que, por ejemplo... Hay que enrocarlos de nuevo. El puente Independencia, que tiene una capacidad hasta de 2.000 metros cúbicos por segundo, cuando pasa de 2.000 metros cúbicos por segundo, entonces el agua ya está a la altura del tablero por donde pasa. Así es. Y cuando pasa de 3.000 como pasa ahora, pasa por encima. Muy por encima. El problema que el puente no se ha dañado, está bien construido, pero la losa, la baranda, todo eso sirve como un represamiento. Entonces, porque en la parte superficial del río trae pues ramas, y entonces como una especie de represa sale y comienza a desbordarse por los costados. Entonces, sí, el puente no se daña, pero sí genera daños porque genera desborde. Porque precisamente... Ahora, ¿qué, según los científicos, cuándo vamos a tener uno parecido? Un fenómeno del niño parecido. Porque esa es la gran pregunta. El próximo año. ¿Ah? El próximo año. O sea, si vemos la historia, mire, si vemos la historia, un fenómeno similar como el niño costero ocurrió en el año 1925. Así es.
Pero sin embargo, en 1926, yo veo casi con la misma intensidad que o sea, vino 25-26. O sea que no hay tiempo. Lo que hay que hacer bien las cosas y hay que trabajar. Ya saben cuáles son los puntos neurálgicos, cuáles son los puntos más vulnerables. Pero ¿cómo va a ser para hacer otro puente más alto en menos de un año? Y en una etapa de reparación. Por eso, entonces, es que no podemos nosotros ahora cruzarnos de brazos y decir, ha ocurrido después de 90 y tantos años. Son 5 puentes sobre el río Piura.